al altar de Dios, al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia, a ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Muy buenos días para todos. Esta misa la celebro por mi mamá, Eulalia Cruz González. Ella está cumpliendo hoy 16 meses de fallecimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos mandaste honrar a padre y madre, apiádate y ten misericordia de mi madre Eulalia Cruz González. Perdónale sus pecados y haz que nos encontremos en el gozo de tu eterna claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaran que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas.
El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Sino que, por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me verán, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Pues como les mencioné al comienzo, hoy conmemoro 16 meses de la celebración de la Pascua Eterna de mi madre. Y aunque ya han pasado 16 meses, y lo usual es que a medida que pasa el tiempo como que se vaya echando al olvido a los seres queridos, pues eso realmente no es posible. Por el contrario, al celebrar la misa, como lo hago cada mes, lo hago por un lado para recordarle siempre al ser querido, aunque no esté aquí, más que la madre, pues tenerla muy presente en el corazón, pero también de tener la esperanza y avivar la esperanza en la vida eterna,
avivar la confianza en Dios, en que nuestros seres queridos pues han sido llamados a su presencia para habitar con Él eternamente en el cielo. Entonces hoy pues agradezco mucho a los que se unen a mí en este recordar a mi madre, pero también a quienes se unen a mí en elevar esta plegaria y celebrar esta Eucaristía por ella. Y además tiene que aprovechar que tiene hijo padre para celebrar la misa por ella cada mes o cada que se pueda, siempre con esa esperanza en que goce de la presencia de Dios. Escuchamos ahora la continuación de esa historia maravillosa de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, y cómo van surgiendo las conversiones y las adhesiones a la fe, cómo van entrando a ser parte del rebaño de Cristo y de la iglesia, cómo van aceptando a Jesucristo. Hoy lo hace un carcelero y su familia. Miren, hasta por allá llega la palabra de Dios, hasta por allá llegó el mensaje del Evangelio. Llegó allá. ¿Y cómo llegó? Llegó a través de Pablo y de Silas. Estos dos han estado evangelizando. Lo están haciendo en la ciudad de Filipos. Pero, como bien sabemos, hay sectores de la población, de autoridades y de otros, que rechazan y desprecian el Evangelio de Jesucristo, que desprecian y persiguen a los apóstoles. Es así que allí en Filipos, a Pablo y a Silas los agarraron, y dice la lectura que les dieron tremenda muenda, tremenda, dirían hoy, paloterapia, pero que no era paloterapia, los azotaron con varas, dice allí, les arrancaron sus prendas de vestir, los azotaron, porque estaban evangelizando, estaban anunciando a Jesucristo. Entonces los llevaron a la cárcel. Pero miren, las cosas de Dios. Tuvo que pasar eso para que a ellos los metieran a la cárcel, y tuvieron que estar ellos en la cárcel para que allí, a partir de un acontecimiento sobrenatural y extraordinario, el carcelero, el que los custodiaba, se conmoviera, diríamos así, reaccionara, porque miren que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, no estaban pues tramando cómo hacer el mal. Dice la lectura que alababan a Dios y oraban. Metidos allí en la celda, ellos se pusieron fue a orar, y después hubo un remesón que abrió las celdas, como un terremoto, y todo se abrió, y el carcelero se asustó porque pensó que se le habían volado los presos, pero ellos no se habían volado, estaban allí. El carcelero pues dijo, oiga, algo tuvo que haber pasado aquí, y como que leyó e interpretó ese acontecimiento, seguramente con unos ojos distintos a los habituales, y pregunta entonces el carcelero a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y la respuesta fue clara y directa de parte de Pablo y de Silas: cree en el Señor Jesús, o sea, adhiérete a Jesús, y te salvarás tú y tu familia. Y entonces empezaron a explicarle, dice allí, la palabra del Señor al carcelero y a la familia del carcelero. Entonces se convirtió el carcelero
Se convirtió la familia y fueron bautizados. Qué bonito eso. Hay muchas cosas que podemos nosotros deducir o sacar de esa lectura. Por un lado es que la palabra de Dios no está encadenada. A ellos quisieron encadenarlos y los metieron a la celda y les pusieron cepos y los encadenaron. Pero no, la palabra de Dios no está encadenada. Pero también podemos afirmar que Cristo viene con su presencia y con su palabra a romper las cadenas, porque los habían encadenado y Cristo rompió esas cadenas, la de Pablo y de Silas, pero más importante, rompió las cadenas que tenía el carcelero. El carcelero estaba libre, no tenía cadenas físicas, pero podemos afirmar que Cristo rompió las cadenas de ese carcelero, porque eran las cadenas del pecado, porque el pecado encadena, el pecado esclaviza, y entonces el carcelero seguramente, aunque estaba por fuera de la celda, estaba más prisionero que los que estaban dentro, Pablo y Silas. Como pasa en el mundo de hoy, pueden haber muchos encadenados, pueden haber muchos prisioneros que anden por la calle, prisioneros de sus egoísmos, prisioneros de sus odios, prisioneros de sus rencores, ¿por qué no decirlo? Prisioneros y esclavos de sus vicios, de sus maldades, de su pecado. Pero Cristo viene a desatar, a quitar, a romper los cepos, como le pasó a ese carcelero. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que eso suceda? Cree en el Señor Jesús, es decir, adherirse a Jesús, adherirse a Él, creer en Él, obedecerle a Él, de tal manera que Cristo, como lo hizo con aquel carcelero, nos dé a nosotros también la libertad de los hijos de Dios y podamos salir como bautizados, podamos salir como hijos de Dios y seguir anunciando ese evangelio. Que esta palabra entonces suscite en nosotros esa libertad que le dio al carcelero y esa conversión constante y permanente, que así sea. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Las cadenas que tú tienes te las puso Satanás, y en el nombre de Jesús las vamos a liberar. Las cadenas que tú tienes te las puso Satanás, y en el nombre de Jesús las vamos a liberar. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta el sacrificio que te ofrecemos, Señor, por mi madre Eulalia,
concédele la felicidad en el país de la vida y haz que un día pueda reunirme con ella en la gloria de los santos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a mi madre Eulalia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual para los que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Amén. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, me liberó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe
las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Oremos. Por la participación en el sacramento celestial te pedimos que mi madre obtenga el descanso y la luz eterna y que consiga también yo disfrutar con ella un día para siempre de la eterna gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que los martes, o sea, hoy, tendremos el grupo nuevo que estamos formando, 7:15, para compartir la palabra de Dios, para reflexionar, para crecer espiritualmente. Así que quienes quieran, los martes a las 7:15 de la noche. Y les recuerdo que este viernes comenzamos la novena al Espíritu Santo a las 6:15 de la tarde. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse mi madre Eulalia Cruz González y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.